Estamos tomando el pasaje de Lucas 4, 18 al 19, que es justamente cuando el Señor Jesús toma esta palabra profética del libro de Isaías y que declara que esa palabra se cumplía en él a partir de ese día. La palabra que es: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esa es la palabra que él leyó del libro de Isaías y él dijo: se cumple ahora en mí, dice el Señor Jesús. Él era el cumplimiento de esa profecía. Como entendemos que Él es el ungido, porque de eso se trata, ¿no? Cristo, la palabra Cristo significa ungido, o Mesías significa ungido. Y es por esto, por esta palabra, por el cumplimiento de esta profecía que el Señor traía todo el cumplimiento en Él. Y entendemos también que Él es el ungido, pero la cabeza de un cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo, y como la unción está sobre el Cristo, sobre Jesús, que es la cabeza, la unción también le llega al cuerpo, te llega a vos, que sos el cuerpo de Cristo. Y si te llega la unción, que es esto que acabo de leer, vamos a leerlo de nuevo un poquito. También tenemos la misma responsabilidad como iglesia de ir cumpliendo las partes de esta unción. La semana pasada vimos, ¿qué vimos? Los agarré dormidos. ¿Qué vimos? Buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Y recuerdan que hablábamos que no se trata meramente de algo de una prosperidad económica, sino que lo que el Señor quiere es darte la plenitud de Cristo en tu vida, y la plenitud de Cristo para hoy y para la eternidad. De eso se trata una buena nueva a los pobres. Es un cambio, una transformación del corazón, de la mente, de todo, para poder proyectarnos hacia la eternidad, en el hoy, en el ahora, pero hacia la eternidad. Y el Señor quiere eso para tu vida hoy, ahora. El Señor no promete algo para cuando ya nos vayamos de este mundo. El Señor promete eso para ahora, ya, hoy, que hoy lo disfrutes. Y hoy vamos a ver la otra parte. Si ahora sí querés poner el otro, que es el nombre de esta prédica: libertad a los cautivos y a los oprimidos. Porque allí cuando leímos también dice así, lo volvemos a leer, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Cada parte de esta declaración, de esta profecía, tiene un para qué. La unción tiene un para qué, y es cumplir estas partes. Y hoy vamos a ver que la unción de Cristo está para dar libertad. Y dar libertad en todos los aspectos, pero hoy específicamente en los cautivos y los oprimidos. Nosotros podemos leer la palabra a partir de los evangelios y nos vamos a encontrar que el Señor Jesús en ningún momento fue a una cárcel a liberar prisioneros. No fue. De hecho, si estaban en la cárcel en los tiempos del Señor Jesús, era porque algo malo habían hecho. Y no está hablando justamente de ir a sacar de la cárcel a los presos que estaban allí, sino que está hablando de cárceles y opresiones espirituales. A eso viene el Señor, a liberar a los que están cautivos y oprimidos. Y eso lo corroboró, y la iglesia lo entendía, la iglesia lo tenía bien en sus prédicas. La iglesia lo predicaba. Dice, por ejemplo, Hechos 10:38, Pedro predicándolo dice: ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder,
y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Esto era conocido y se hizo una realidad para la gente de aquel entonces. Pero no solamente sucedió con Jesús, sino que también en el libro de los Hechos vamos a encontrar que es una realidad que pasaba en la iglesia y a través de la iglesia. Pero para poder entender esto de la opresión, la cautividad, que son obra del diablo, que son obra de las tinieblas, tenemos que ir un poquito al significado de estas palabras. Porque ¿qué son los cautivos? Podríamos decir que los cautivos son aquellos que han perdido sus derechos de libertad. Nunca vimos, entonces, como le decía recién, a Jesús ir a una prisión, pero sí sanar a muchos, liberar a muchos. Gente que había perdido sus derechos de libertad. La palabra utilizada para cautivos es una palabra griega que es aismalotos, que significa básicamente prisionero de guerra. Un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra no es una persona que merezca ir a la cárcel o que esté merecidamente en cautividad. Un prisionero de guerra es alguien que, por causa de que un ejército vino, conquistó la ciudad, conquistó el reino, derrocó a las autoridades de ese lugar, lo tomaron prisionero, lo encadenaron y se lo llevaron como un esclavo y lo mantienen en cautividad, en encierro o en esclavitud. Eso es un cautivo. Y el diablo, hermanos, tiene eso, quiere eso para todas las personas. El diablo quiere tenerte cautivo, te quiere como un prisionero. Muchos dicen, no merezco estar así. Sí, probablemente no lo merezcas, pero le dejaste al diablo que lo haga. Le abriste puertas, dejaste que él cautivara tu vida, que te quitara la libertad que Cristo te da. Eso le puede pasar a alguien afuera que no conoce al Señor y el diablo los tiene a todos esclavizados. Pero también puede pasarle a los cristianos por ser gente que deja las puertas abiertas a que el diablo se meta. Entonces un cautivo es alguien que ha perdido derechos de libertad. Ya no es libre. Hay mucha gente cautiva en su vida, no pueden avanzar, no prosperan, no viven como encerrados, no pueden moverse. Cautivos por la tristeza, cautivos por la amargura, cautivos por el odio, cautivos por el pecado, cautivos de muchas formas. Pero el diablo los mantiene allí cautivos. Por otro lado, también tenemos la palabra utilizada para definir opresión u oprimir, que es la palabra griega trauo, y significa, escuche bien, significa desmenuzar, herir, triturar, quebrantar. Eso es opresión. Y el diablo quiere eso también para la vida de las personas. Quiere herirlos, quiere triturarlos, quiere oprimirlos, quiere reducirlos por medio de la cautividad y de la opresión. Los quiere reducir a su mínima expresión. Y sabe que he conocido gente así, y es muy triste verlos como no pueden ni siquiera levantar la cabeza y esperar y proyectarse a un futuro. El oprimir significa en el contexto someter a personas, privándola de su libertad mediante fuerza o abuso de poder, o causar angustia y agobio emocional. Se aplica tanto en contexto físico, ¿no?, pero social, como un tirano que viene a reinar, pero no a reinar,
sino a imponer su tiranía sobre la vida de las personas. La unción de Cristo es lo único que puede sacar a las personas de la cautividad y de la opresión. Porque para eso vino Cristo. Lo cantábamos hace un momento. No hay principado, no hay potestad, no hay nada que pueda contra nuestro Dios. La unción de Cristo es el que trae esa libertad para la gente. Satanás no. De hecho, Satanás tiene un propósito muy claro. Juan 10:10 en su primera parte dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo para tu vida. Ese es el propósito del enemigo para tu vida. Y no importa si sos cristiano o no, el enemigo te tiene en la mira igual. El enemigo quiere destruirte. Satanás no es bueno. Satanás quiere destruir tu vida. Dice aquí, no viene sino para hurtar. ¿Qué es hurtar? Es robar. ¿Qué es? ¿Y qué te quiere robar? Lo que te ha costado, aquello que has pagado un precio por eso. Algunos han pagado un precio por su salud, pero el diablo se las está robando. Algunos han pagado un precio por una familia feliz, pero el diablo se las está robando. Algunos han pagado un precio por una vida mejor y el diablo se las está robando. Pero también dice que viene a matar. ¿Qué viene a matar? Todo aquello que tenga vida en tu vida. Quiere matar todo lo que haya de vida en tu vida. El diablo es enemigo de la vida. El diablo quiere la muerte. El único que te puede dar vida es Cristo. Satanás lo único que te ofrece es muerte. Y quiere matarte. Y matar en todo. Por eso cuando algo de Dios viene a tu vida, inmediatamente el diablo quiere matarlo. Tenemos un montón de ejemplos en la palabra. Cuando algo de Dios nacía, el diablo inmediatamente iba a matarlo. Y cuando algo de Dios se levanta en tu vida, el diablo no va a tardar en llegar a querer matarlo. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadores de lo que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, de lo que Él quiere que nazca en Él. Tenemos que cuidarlo mucho. Pero también viene a destruir. Y el diablo, ¿qué va a destruir? Lo que hemos logrado edificar. Se destruye lo que se edifica. Y vuelvo, construí, edifiqué un matrimonio firme. Bueno, pero ese matrimonio va a estar siempre sujeto a que el enemigo, si vos no lo guardás, si no lo cuidás, el enemigo te lo quiera destruir. Construí, no sé, un ministerio, pero ese ministerio va a estar atacado también. Y si no lo logramos cuidar, el propósito del enemigo es derribártelo. Te quiere destruir en toda forma. Voy construyendo mi vida, voy trabajando en mí para que el Señor utilice mi vida, me edifique con enseñanzas, con imparticiones, que me edifique el Señor. Pero el diablo no va a quedarse de brazos cruzados, va a querer destruir todo lo que construyas, porque ese es su propósito. El diablo no es bueno. El diablo te quiere derribar, te quiere matar, te quiere destruir. Y esa es la realidad, mis hermanos. Ahora, no quiero que te quedes con el miedo. Parece que está medio difícil la cosa, ¿no? Pero no quiero que te quedes con el miedo, ¿sí? Pero para el diablo no hay otro propósito que esto. Él es una serpiente
herida en la cabeza y sabe que le queda poco tiempo. Por eso quiere llevarse con él a todos los que sean posible. Quiere destruir todo lo que sea posible. Cuando él pone a la gente en las cárceles de cautividad y de opresión, los pone para que vivan una condición miserable. Pierden identidad, pierden proyección, pierden esperanza, pierden el gozo, pierden la alegría, pierden todo. Y ahí cuando la gente llega a ese punto, el enemigo lo tiene atrapado y reducido a su mínima expresión. La palabra nos da una gran verdad, difícil de aceptar quizás para algunos. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Quizás alguno decía: pero ¿no era que Dios reinaba? Mira, hermano, si Dios reinara, el mundo no estaría como está. El mundo es del Señor. La tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Pero el enemigo ha establecido un sistema diabólico y todo el mundo está bajo su gobierno. Por eso las cosas están como están. A veces le echamos la culpa a Dios. No, pero ¿y por qué Dios no hace algo con eso y con aquello? Es que el sistema es del enemigo. El sistema es del enemigo. Él es, como dice en otro pasaje, no lo tengo aquí, dice que Él es el príncipe de este mundo. El mundo está en tinieblas. Ya estaba profetizado en el libro de Isaías. Dice que las naciones serían cubiertas por las tinieblas. Y ya estamos en esos tiempos en que las naciones están cubiertas de tinieblas. Vemos el pecado manifiesto en toda forma. Vemos cómo se está avanzando. La noche está oscura. Y el diablo está cada día destruyendo vidas, destruyendo vidas, destruyendo vidas. Porque ese es su propósito. El día que Adán y Eva pecaron, como la semana pasada hablábamos también, por eso es tan terrible lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. El día que Adán y Eva pecaron, le otorgaron al diablo autoridad. La autoridad que Dios les había dado a ellos, se la entregaron al diablo cuando pecaron. Y saben que cuando el diablo tentó al Señor Jesús, sacó a relucir ese derecho. Dice en Lucas 4, 5 y 6: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Y lamentablemente no estaba mintiendo en esta oportunidad. Era un derecho que él estaba haciendo valer. Me lo dieron a mí. Yo te lo puedo dar. Así le está diciendo al Señor. Y fíjese que el Señor Jesús no dice: cállate, diablo mentiroso, porque es una realidad, porque era una verdad. Ahora, esta autoridad el diablo la ha utilizado para poner a las personas bajo prisión, en opresión y en cautividad. Y la gente no se da cuenta y abre puertas al obrar del maligno en sus vidas. Y no se dan cuenta. Incluso gente que cree que no, el diablo no le va a tocar. El diablo tiene autoridad sobre ellos.
porque es el príncipe de este mundo. Hay una sola cosa en la que nosotros podemos afirmarnos y declarar con seguridad: el diablo no me va a tocar. Y es en la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Colosenses 2:13 al 15 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahí está nuestra victoria. Ahí está lo que nosotros podemos tomar y decir: yo soy victorioso en Cristo. Yo soy victorioso en Cristo. El diablo no me va a tocar porque yo creo lo que Él hizo en la cruz y lo hizo por mí. Me encanta esta figura. En la mañana lo charlábamos con los chicos de los hermanos de Ginosco, chicos y grandes. y yo les explicaba que el apóstol Pablo está tomando una figura común para ese entonces, que era los ejércitos romanos cuando volvían de sus campañas conquistadoras y les preparaban una entrada triunfal por las calles principales de Roma, donde en esa calle principal había incienso y la gente vitoreando a los que iban entrando, ¿no? Y adelante iba el capitán, lo general, todo, y atrás su ejército, y al final los cautivos que llevaban a los gobernantes, reyes, a quien sea, encadenados y despojados de su autoridad y de armas, y los paseaban por ese camino de vergüenza para ellos, mientras que para el conquistador era un camino de gloria, para los cautivos era un camino de vergüenza. Y ¿saben qué? Pablo está diciendo: Jesús lo derrotó y está caminando por ese camino de victoria, mientras que el enemigo está caminando avergonzado porque ya está derrotado, porque no tiene armas, porque ya Él lo despojó de autoridad y de armas y ya no puede hacer nada, excepto que alguno le dé autoridad. Pero todos los que estamos en Cristo, todos los que nos posicionamos bajo su autoridad, ya el diablo no puede contra nosotros. Hebreos 2, 14 al 15 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, sea Jesús. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Jesús vino, se hizo hombre, murió en la cruz, y ¿sabe lo que hizo con esa muerte y victoria? Le arrebató al enemigo el poder que tenía sobre la muerte. Porque dice que con eso el diablo tenía esclavizados en temor a las personas. ¿Y saben qué sucede? Que hoy el diablo, por más que siga operando, mi vida, yo ya no tengo miedo de morir, porque mi vida le pertenece a Cristo. Porque el Señor le quitó al diablo esa autoridad sobre la muerte. Y ahora el diablo ya no me asusta más con la muerte. Ahora a quien le pertenezco es a Cristo, quien me da vida y vida eterna. Yo ya no le pertenezco al diablo, yo le pertenezco a Cristo. Y 1 Juan 3:8 dice: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo puede ser deshecha por el Señor Jesús. No hay obra del diablo que el Señor no haga así
y se cae abajo. El diablo no tiene ningún tipo de autoridad contra el Señor Jesús. El diablo no puede hacer absolutamente nada contra el Señor Jesús. Como lo cantábamos recién, ningún principado, ni potestad, ni arma forjada, ni nada podrá contra el Señor, contra sus planes, contra sus propósitos, contra lo de Él. Nada va a poder impedir que Él venga a reinar y establecerse en este mundo. Pero tampoco nada va a impedir que Él haga su voluntad en tu vida. El Señor Jesús entonces, por medio de la victoria, le quita al diablo toda autoridad. Toda autoridad. Ya no la tiene. Lo despojó y lo derrotó. Y también ha decretado su fin. El diablo sabe que le queda poco. El diablo sabe, porque él conoce esta palabra, y acá está escrito que un día hay un fin para él. Hay un día en el que él, junto con todos sus secuaces, van a ir a parar al lago de fuego y eternamente van a estar allí. Y ya no le van a ocasionar problemas a más nadie, porque vienen tiempos en que la luz y la verdad van a reinar. La justicia será eterna y se dilatará por la eternidad. Vienen tiempos en que la maldad ya no existirá, ni el pecado. Vienen tiempos en que ya no hay dolor ni llanto. Vienen tiempos en que la muerte ya no reina. Vienen tiempos en que el Señor está en el trono para siempre y lo único que existirá, no habrá otro reino. El único reino es el del Señor. El Señor le quitó toda esa autoridad. Pero desde la cruz para acá, el diablo se convirtió en un buscador de autoridad. Se convirtió en un buscador de autoridad para tomar vidas y someterlas. Para tomar vidas y meterlas en cárceles. Para tomar vidas y reducirlas a miseria y perdición. Ahora, ¿cómo encuentra autoridad o derechos Satanás sobre las personas? Sobre las personas que no tienen a Cristo, les es mucho más fácil. Las personas mismas sin Cristo le dan autoridad. Están sometidos a este sistema y practican sin ningún tipo de remordimientos ni arrepentimientos todo tipo de pecados, y están sometidos como títeres a lo que el diablo establece. Pero un cristiano, y como les dije, también puede el diablo operar en su vida si tiene puertas abiertas. Ahora vamos a ver las puertas, pero no es que si tenemos puertas abiertas no, o sea, ya está, se metió el enemigo, no voy a poder hacer nada. No. Santiago 4:7 dice: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse. Esto no significa voy el domingo a la iglesia y nada más. Sométanse no es que, bueno, voy el domingo o hago un devocionalito en la mañana y después hago lo que yo quiera. Estar sometido al Señor es obediencia plena. Estar sometido al Señor es estar consciente de su presencia y tener temor de Dios todo el tiempo. Obediencia es que si Él me dice A, yo hago A, no B ni Z. Obediencia, someterme, sumisión. Cuando yo estoy en esa condición de estar alineado con el Padre, en temor, en amor al Señor y en obediencia, dice, no es que no va a venir tentaciones, ni pruebas, ni ataques. No, van a venir. Pero dice, sométanse a Dios, opongan resistencia.
¿Qué significa oponer resistencia? ¿Que agarro el escudo y aguanto los golpes hasta que se canse el diablo y se vaya? No. La palabra que se utiliza para resistir es una palabra que se utiliza cuando venía un ejército a atacar un reino. El reino inmediatamente preparaba a sus soldados, preparaba a sus ejércitos y lo mandaba a ofrecer resistencia. Y esa resistencia era peleando. Pelear. Hermanos, conozco a muchos y yo digo, ¿cuándo te vas a levantar a pelear por tus cosas? Vivís derrotado, vivís en el suelo, vivís ahí, el enemigo te tiró abajo y ahora te está pateando y no haces nada. Presentar resistencia, oponete al ataque del enemigo. No seamos negligentes como fue, por ejemplo, Elí. Le avisaron, che, tus hijos se la están mandando a hacer algo, y no hizo nunca nada. Y otros personajes que no se movieron cuando le dijeron que se tenían que mover. Dios hoy te está desafiando, hermano. Yo te voy a ayudar, pero ponete las pilas. Estás dejando que el enemigo te destruya. Estás dejando que el enemigo te robe. Estás dejando que el enemigo te tenga en el piso. No es mi plan para tu vida ese. Mi plan para tu vida es que seas victorioso en Cristo Jesús. Sométanse al Señor. Opongan resistencia, o sea, presentarle batalla al diablo. Y dice que huirá de ustedes. Esa última parte nos gusta, pero no, nos gusta que fuera sin que hagamos nada. A mí siempre me gusta este versículo, verlo de esta manera. Y que lo he comentado acá, así que me van a escuchar otra vez, pero nunca está más de decir las mismas palabras, dijo Pablo. De un papá con un hijo. Ese hijo que tiene su triciclo y sale a la vereda a jugar. Y cuando sale a la vereda a jugar, resulta que viene un nene más grande y le pelea y le saca el triciclo. Y el nene llora un momentito, pero inmediatamente dice, ¡papá! Y papá sale a la vereda y cuando el otro nene le ve, se las toma. Mi papá que se llama Yahweh, el Dios de los ejércitos, el creador de todo, mi papá, cada vez que le digo papá, va a estar ahí. Va a estar ahí. Pero también con el tiempo me ha dicho, Ricky, ponete de pie y pelea. Ponete de pie y pelea. Yo no te quiero tirado en el piso porque eso no es de un hijo. Yo ya te di victoria. Yo ya te di todo lo necesario para que seas victorioso. Mi unción, la unción de mi hijo está en tu vida. Sos un victorioso. Y quiero que seas libre y victorioso porque vos tenés que ir a liberar a otros. A otros que lo necesitan. Ahora, mis hermanos, si un cristiano anda en desobediencia, en rebeldía a Dios, si abre puertas, lo mismo que cualquier otra persona que no conozca al Señor, el enemigo va a aprovechar. El enemigo no te pide permiso. No te pide permiso. ¿Vieron que el Señor Jesús dice en Apocalipsis 3:20? No está, chicos, eso. Dice, aquí yo estoy a la puerta ahí. Ya, Él toca. Él es un caballero. El enemigo no. El enemigo apenas le abras un poquito la puerta, mete la pata y se metió. Y después nosotros estamos diciendo, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello otro? Y el enemigo se metió. Y hay puertas que quiero charlar un momentito. No me voy a extender porque esto es prácticamente para un taller, ¿sí? Con
Hoy con Ginosco, por ejemplo, estábamos en la lección de que la iglesia es un ejército y no terminamos, ya se alargó el tema, no me dejaron terminar, son más charlatanes y estaba buenísimo todo el tema. Y no pudimos terminar porque son temas tan apasionantes y tan profundos y tan necesarios que no importa si no terminamos la lección, lo importante es que seamos edificados. Y hay puertas que vos y yo lo tenemos que saber, hermanos. Porque a veces por ignorancia, por desobediencia, por no estar tan comprometido y metido en el Señor, por carnales. Porque usted sabe que la Biblia habla de 3 tipos de hombres, ¿no? Natural, carnal y espiritual. Si no, lea 1 Corintios 2 y 3. Carnal, natural, carnal y espiritual. Y a veces por carnales le damos lugar al diablo. Y abrimos puertas y no, si yo total tengo a Cristo y no me va a pasar nada. Y después anda tirado. Y la verdad de la palabra es, como dijimos recién, sométanse pues al Señor. Si vos no te sometés, arreglátela. Una muy mala doctrina sobre esto hizo que pensáramos que porque ya me convertí, porque ya hice la oración, ya está, no me pasa nada. Estás seguro en el Señor para la eternidad, pero y hasta ahí, no sé, ¿viste? Pero si vos no estás sometido al Señor, el diablo va a aprovechar eso y te va a hacer la vida miserable. Una de las cosas que vimos siempre en las campañas de liberación de Anacondia, por ejemplo, y de otros hermanos, es que muchos de los que están sirviendo las campañas son los primeros que entran a la carpa. Y voy a decir, pero son cristianos, sí, pero con puertas abiertas le dejaron al enemigo entrar y operar y hacer cosas. No significa que están endemoniados, como enajenados, así como el exorcista, pero tienen áreas de su vida que están tomadas. Y esas son las áreas que el enemigo comenzó a tomar para poner en cárcel y en opresión a muchas personas. Vamos a ver algunas puertas básicas sobre esto. En primer lugar, ocultismo. El ocultismo. Por eso le digo yo que esto es muy amplio, porque si tenemos que hablar de ocultismo, es muy amplio, es muy grande. Desde haber ido al curandero, de prenderle velitas a un santo, de haber visitado una bruja, haber hecho un trabajito o haber participado de una secta, y no tengo temor de decirlo, pero sectas como los mormones, testigos de Jehová, los adventistas, los brasileros, esto de ahí, ¿cómo se llama? La Universal, y todas esas sectas que imparten espiritualmente del enemigo. Cosas como haber estado involucrado a cuestiones de ocultismo más profundas y serias. Haber estado involucrado, que sea, con una banda de rock heavy metal que declaradamente habla de brujerías y de hechicería y de sometimiento al enemigo. Y todas esas cosas en el ocultismo, hermano, hay que desecharlas. Desecharlas. Yo no puedo decir soy cristiano y en la semana estoy escuchando música que yo sé que está entregada al diablo. O estar viendo cosas que yo sé que están entregadas al diablo. Hoy hablábamos en la mañana con los chicos que hasta la música de muchos folcloristas está entregada al diablo, a la Salamanca. Y los que no saben de la Salamanca, pregúntenle a los de Ginosco después, ¿sí? ¿Qué es la Salamanca? Porque sí, la Salamanca, y hay muchas canciones folclóricas de la Salamanca, pero ¿quién sabe qué es la Salamanca? Es un ritual satánico. Y el lugar de Cosquín
¿sí? El anfiteatro de Cosquín está entregado a la Salamanca. Y don Atahualpa Yupanqui dijo un día que en ese lugar los cristianos no tenían que cantar. Hay cosas muy serias en el ocultismo. Lamentablemente Argentina ha tenido muchos gobernantes, presidentes, que han entregado a Argentina a pactos, a ocultismo. Por eso, si en algún momento has participado de algo así, de idolatría, si en algún momento hasta te llevaron, capaz que no lo hiciste a propósito vos, capaz que te llevaron porque eras un niño y te llevaron al curandero a curarte el mal de ojo, a lo que sea. Esas cosas hay que entregarlas, desecharlas de tu vida, renunciarlas, porque no pertenecen a Dios y son ataduras. Yo me acuerdo en un momento haber estado orando y el Señor me trajo a memoria que lo hicieron conmigo. Me llevaron a curarme el mal de ojo, a curar todas esas cosas que no sé de dónde las sacan, bueno, del enemigo. Y yo renuncié a todo eso, porque no quiero que nada, absolutamente nada, entorpezca mi vida en el Señor. Otra puerta son las sectas. Recién lo decía un poco. ¿Por qué las sectas? Porque, hermanos, todo es espiritual, ¿sí? Y haber participado de algún tipo de sectas como la que nombré es haberte posicionado bajo un sacerdocio espiritual. Y ese sacerdocio estuvo impartiendo sobre las personas, sobre la vida. Porque todas esas sectas vienen con orígenes diabólicos. Si no, ya daremos de vuelta sectas, ¿no? Pero todos los que tomaron el taller saben, estuvimos viendo los orígenes de cada una, cómo el enemigo fue el causante y originador de cada una de esas sectas. E imparten y siguen impartiendo todo lo contrario a lo que la palabra del Señor enseña. Otra puerta son las herencias. Herencias. En la mañana preguntaban sobre esto. Nosotros heredamos desde nuestras familias en todo sentido. Heredamos en nuestro físico, por eso nos parecemos a mamá, a papá, ¿sí? O tenemos la nariz del abuelo, las orejas de la tía, ¿viste? Como que es un rejunte de cosas ahí, ¿no? Y heredamos así. Heredamos también en el alma, por eso también tenemos caracteres que a veces se condicen con me saqué el carácter de mi papá, saqué el carácter de mi mamá, o esta forma de ser de mi mamá, de mi papá, lo que sea. Y también heredamos en el espíritu, porque también recibimos eso. Pero ¿sabe qué? Depende de lo que haya pasado para atrás en nuestras familias, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todo para atrás. Uno nunca sabe. Y uno tiene que empezar a ver, en todas las generaciones está pasando lo mismo. En todas las generaciones muere alguien de forma trágica. En todas las generaciones hay violencia, en todas las generaciones está habiendo divorcios, en todas las generaciones una enfermedad recurrente. No es casualidad, hermanos. Hay cosas que el enemigo ha establecido desde generaciones para atrás. Hay cosas que tienen que ver con pactos incluso que se hicieron mucho tiempo para atrás. Conocía leyendo un libro de un hermano en Estados Unidos, un pastor, que dice que había una chica en su congregación a la que todos los fines de semana la liberaban. Todos. Y resulta que
ya estaban cansados, como diciendo siempre lo mismo. Entonces, un día le preguntan, che, mirá, la semana pasada te liberamos, la otra anterior, siempre de lo mismo, ¿qué está pasando acá? Y la chica decía, no, es que yo tengo un demonio que heredé y cada vez que me lo sacan, me liberan, pero después me siento sola y lo invito a volver. Y es un demonio que había estado generaciones en su familia. Por eso uno tiene que cortar todo tipo de herencia, todo, aún en enfermedades, aún en todo, que uno dice, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo les conté, me voy a alargar un poquito, pero tengan paciencia, ¿sí? Después ya vamos al... Pero les contaba a los hermanos, yo en 2017, 2018, verano, había tenido, desde pequeñito, siempre me salía sangre de nariz, siempre. Y esas era como algo normal en mi familia. De hecho, mi sobrino, mi papá, mi tío, mis hermanos, todos con la misma situación. Así que andábamos siempre con papelito, pañuelito, algodón, para que cuando salga sangre, tapamos. Un día, cuando estábamos preparando la campaña que venía Anacondia, habíamos tenido un taller de capacitación, en un tiempo de adoración, yo estaba arrodillado, llorando, y de repente abro los ojos y tenía un charco de sangre en el piso, así que me había estado saliendo sangre. Y voy para el baño con la sangre ahí tapándome, y cuando voy en el camino un pastor me para, me dice, ¿qué te pasó? No, yo tengo este problema de chiquito. Me dice, es una herencia que tenés que cortar. Para mí eso era nuevo en ese momento. Así que fui al baño, me lavé, todo bien. Pero durante ese tiempo, finalizando 2017 y verano del 2018, todos los días me levantaba, iba al baño, hacía así en el lavamanos y me empezaba a brotar sangre. Todos los días, hermanos. Y me levantaba con la cabeza que me parecía que me iba a explotar. Y era solamente hacer así, inclinarme, y me empezaba a salir sangre. Entonces un día ya me cansé y le dije, Señor, me acordé, dije lo que me había dicho este pastor. Así que bueno, me fui a la habitación, le dije, Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a esta herencia, no la quiero más y no la quiero para mi vida ni para mi descendencia. Amén, punto. Hermanos, desde ese día nunca más tuve sangrado de nariz. Nunca más. Y de hecho mi hija ahora no tiene sangrado de nariz. Porque yo corté eso. Por eso te puedo asegurar, mis hermanos, que muchas enfermedades que son hereditarias en el nombre de Jesús se cortan. Muchos formatos que traemos, muchos modelos que traemos de nuestras familias hacia atrás se cortan. Cosas que son de cautividad, cosas que son de opresión. Para mí esto era una opresión, era una cautividad. Y en el nombre de Jesús fui liberado. Y hay cosas, mis hermanos, que si vos abrís puerta al enemigo, no la va a desaprovechar. Por eso cortemos en el nombre de Jesús, cortemos. Renuncia a esas herencias, trata de identificarlas, de decir, ¿por qué estoy viviendo esto? Si yo no trabajé, no hice nada, pero lo estoy sufriendo, me está oprimiendo, me está metiendo en una cárcel, en una cautividad. ¿Por qué? Y quizás si te preguntás, capaz que tus padres lo pasaron, tus abuelos, tus bisabuelos. Entonces hay algo. Y es tiempo que el Señor te lo revele y te diga, cortá acá, cortamos. ¿Sí? Otra cosa, falta de perdón. Creo que es una de las puertas más grandes que hay. Más grandes. Vi libertades muy fuertes con tan solo una persona perdonando.
El enemigo utiliza esta puerta, pero de una manera terrible. El sábado charlábamos con los hermanos de música en tiempo de fundamento de la adoración, donde hablábamos, en la palabra hay una ofrenda que tiene que ver con la paz, una ofrenda de paz, y que su objetivo es justamente restaurar relaciones con Dios, pero relaciones con aquel que te haya ofendido o a quien vos ofendiste. Porque Dios quiere que nosotros estemos bien en los vínculos con las personas. Porque cuando vos tenés un problema, sea con un familiar, un amigo, un hermano, con quien sea, y ese vínculo se rompe y hay de por medio un enojo o eso lo extendemos en el tiempo, hay una puerta enorme. Y el diablo entra a través de eso. Efesios en el capítulo 4, Pablo dice: airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Enójense, pero no pequen. Que vuestro enojo no se oculte con el sol. O sea, te doy hasta el atardecer para que arregles el tema. Y dice inmediatamente: no deis lugar al diablo. Y hay tantos hermanos que no perdonan, que se quedan con la ofensa, que se quedan con el rencor, que se quedan estancados ahí porque no quieren solucionar ni arreglar sus cosas. Y el diablo se mete y hace destrozos, pero no sueltan. Y lo único que hay que hacer es pedir perdón o decir te perdono, nada más. Restaurar el vínculo. Quizás estás viviendo una situación porque no hay alguien que no has perdonado en tu vida. Te quiero decir algo: a través de esa puerta el diablo te está sometiendo y te va a seguir sometiendo y te va a hacer mucho daño. Siempre lo cuento, estábamos en la carpa en la campaña de Anacondia y entró una mujer. Hoy a la mañana lo conté, así que están escuchando 2 veces, ¿sí? y entró con un ¿cómo se llama? Bastón, pero esos que son un trípode, ¿no? Sí. Entró así, pero apenas caminando, ¿no? Y la llevaron hasta un lugar, la ministraron. Yo estaba enfrente así, y de repente escucho un grito de alegría, ¿no? Y grito, y veo para donde estaba el grito, y era esta mujer que andaba corriendo. Después que había entrado apenas caminando, andaba corriendo, saltando. Y yo, de curioso, porque soy así, me fui hasta donde estaban estas hermanas que lo ministraron. Le digo: ¿qué pasó? Fue libre cuando pudo perdonar a alguien que no había perdonado por años. Hasta su físico había sido afectado por no perdonar. La falta de perdón es una cautividad, es una opresión terrible. Terrible. Por eso, hermanos, como dice la palabra, si Cristo te perdonó, perdoná. Perdoná. Aún tenés que perdonarte quizás a vos mismo. Hoy, en una oportunidad de mi vida, en una etapa de mi vida, yo necesitaba volver al Señor. Yo sabía que Dios me había perdonado, pero yo no me perdonaba. Y alguien con mucha sabiduría se acercó y me dice: Ricky, ¿Dios te perdonó? Sí. ¿Y vos sos mejor que Dios? ¿Por qué? Le digo. Y si Dios te perdonó pero vos no te perdonás, estás declarándote mejor que Dios entonces. Mejor juez. Tenés razón, le digo. Así que lo tuve que sentar a Ricky y decirle: mira, Ricky, sé que te la mandaste. Te perdono. A mí me tuve que perdonar a mí mismo también. Última de estas puertas, pero hay más, ¿sí? Quiero que sepa que estamos trabajando desde el equipo pastoral en un futuro para empezar a ser discipulados de libertad, ¿sí?
y creemos que la iglesia se va a ver muy bien edificada y beneficiada por esto. Esto es solamente un repaso, o sea, un adelanto, ¿sí? Pero la última puerta es la práctica del pecado. Todos somos, o sea, todos pecamos. No es que somos pecadores, no somos pecadores, somos hijos que a veces pecamos, ¿sí? Porque no queremos pecar. Los que somos hijos, la palabra dice que no practicamos el pecado. Caemos, a veces cedemos a alguna tentación, pero no está en nosotros el pecar. Ya si pecamos nos duele, nos arrepentimos, sabemos que le hemos fallado a Dios. Pero hay algunos que han perdido como sensibilidad hacia el Señor y pecan sin temor. Pecan y no les importa si ofenden o no a Dios. Hacen cosas que saben que están mal, pero no les importa. Y esa es una tremenda puerta también. Y hay que cerrarla inmediatamente. Si bien hay puertas, volviéndonos al Señor, estas se van cerrando. Algunas puertas tenemos que desecharlas, renunciar a eso. Otras tenemos que volvernos en arrepentimiento al Señor. Pero es necesario, mis hermanos, que empecemos a cerrarlas para no darle más lugar al enemigo. Juan 10:10 lo habíamos leído recién. Habíamos leído la primera parte que dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice aquí el Señor: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, Jesús vino no para simplemente morir en la cruz y darte salvación para una eternidad, sino que vino para darte vida y vida abundante hoy, ahora. El Señor te quiere ver bien ahora. Ahora. Hoy te quiere ver libre, hoy te quiere ver pleno, hoy te quiere ver disfrutar de la vida. Hoy te quiere ver proyectarte a la eternidad y saber que tenés un Dios poderoso. Hoy te quiere ver batallar cada día y salir vencedor. Hoy, vida abundante es calidad de vida. Por eso, mis hermanos, a mí me duele mucho, me entristece cuando veo cristianos que viven mal. Y creo que lo dije la semana pasada. Cuando veo hermanos que viven en amargura, en tristeza, que pareciera que están en el mismo lugar siempre, estancados. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Hemos conocido gente que año a año siempre las mismas cosas, siempre lo mismo, siempre la misma amargura, la misma tristeza, la misma lucha, pero nunca sale adelante. Cuando en realidad el Señor ha dicho que Él ha vencido y esa victoria se la ha dado a la iglesia. Que la vida que Él tiene se la da a la iglesia. Para que vivas una vida de victoria, para que vivas una vida abundante, para que vivas en Él. Quiero terminar con algo rapidito. Hay un capítulo de la palabra cuando Jesús cruza el mar de Galilea hacia Decápolis y se encuentra con una persona que estaba endemoniada. Famoso endemoniado gadareno o geraseno. Y dice la palabra así: llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas,
Pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Una situación de miseria. Un hombre que andaba desnudo entre los sepulcros, gritando. La gente lo trataría, ya está el loco. Pero no era locura psíquica. Acá dice que tenía un espíritu, un demonio, ¿no? Pero un espíritu inmundo. En los otros evangelios dice que Jesús le preguntó el nombre y se llamaba Legión porque eran muchos. Y una legión eran alrededor de 6.000 soldados romanos. Estaba totalmente tomado, totalmente cautivo y oprimido, totalmente. Ya no era él. Ya el diablo le había hecho perder toda su identidad, todo lo que él era. Ya estaba irreconocible. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesús hizo huir a los demonios de él. Lo liberó. Y el capítulo termina diciendo, porque los demonios fueron echados a un hato de cerdos, una manada de cerdos, que después se precipitó por un peñasco y murieron todos esos cerdos. Pero ese hombre quedó libre y la palabra dice, los que cuidaban de los cerdos huyeron. Y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. O sea, no les daba miedo el loquito que andaba entre los sepulcros desnudo gritando, que lo ataban y con cadenas las rompía. Les dio miedo ver que este loquito ahora estaba libre, sentado, vestido y en su sano juicio. Y hermanos, así como lo venimos viendo, el Señor Jesús nos devuelve la dignidad, porque le devolvió la dignidad a este hombre. Porque si hay algo que el Señor ama es a las personas, murió por ellas. Quizás nosotros lo hubiésemos dejado, que dejarlo que se arregle, ojalá que se muera el loquito ese, ¿no? Como algunos pueden llegar a decir. Nos sacamos el problema de encima. Pero el Señor Jesús no lo hizo. El Señor Jesús lo amó. El Señor Jesús se acercó y lo liberó. Y cuando lo liberó le devuelve la dignidad. Él no nos quiere ver en miseria. No quiere que tengamos vidas destruidas. Él quiere vidas con propósito para nosotros. Y tomando un poquito este párrafo de que lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio, quiero tomar un poquito una analogía, porque la palabra nos enseña que nosotros también hemos vivido o podemos vivir la misma situación. Haber estado en las garras del enemigo y haber perdido tanto y ahora estar de este otro lado, libres en el Señor. Efesios 2:6 dice, y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Antes no estábamos sentados en ningún lado. Antes estábamos como endemoniado por la vida, gritando y tratando de encontrar un lugar. Pero acá ahora el Señor nos ha liberado y dice, nos sentó en lugares celestiales juntos con Él. Colosenses 1:13 dice, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que hace nuestro Señor. Pero también dice allí que estaba vestido. Previamente lo vemos que andaba desnudo, pero la palabra dice en Isaías 61:10: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio en su traje de bodas o una novia con sus joyas. Antes estábamos desnudos en el pecado, desnudos en la miseria que el mundo proponía y que el diablo, Satanás, nos había puesto allí. Pero en Cristo, al ser trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, no solamente que nos sentó, sino que nos vistió. Y nos vistió de salvación y de justicia. Y ahora no hay nadie que diga, che, vos, porque nosotros podemos decir, Él me liberó, Él me vistió de justicia, Él me vistió de salvación. Ya no tenés poder sobre mí, Satanás. Y también dice que estaba en su sano juicio. ¿Por qué? Porque antes lo conocían como el loco. Estaba loco. Ya no era él. Gritaba. Estaba bajo el poder del demonio. Y la palabra dice, porque nosotros muchas veces también, quizás antes de Cristo, nuestro pensamiento era como, estaba bajo el poder de otros. Estaba bajo el poder del mundo. Dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente mejor que podemos tener. Para pensar bien, para razonar, para ver las cosas como tenemos que verlas. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Pásenlo, chicos, por favor. Nos sentó en lugares celestiales. Nos vistió de salvación y justicia. Nos dio la mente de Cristo. Eso lo quiere el Señor para todos nosotros. Lo quiere para tu vida y lo quiere esta noche para tu vida. Hoy el Señor quiere hacer una obra nueva en vos. Hoy el Señor quiere darte total libertad. Pero Él necesita que entiendas que vos tenés que entregarle todas aquellas cosas que son puertas abiertas. Hoy las tenés que cerrar. Hoy las tenés que cerrar. Póngase de pie y vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque vos sos Dios fuerte, el que en la cruz del Calvario venciste al enemigo, el que en la cruz del Calvario le quitaste todo poder y autoridad. Y nosotros, Señor, hoy confesamos y declaramos que creemos en esa victoria de la cruz. Pero también, Señor, entendemos que tenemos que estar bajo tu gobierno, porque el enemigo no perdona, porque el enemigo no tiene misericordia y porque lo único que quiere es robar, matar y destruirnos. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, primero te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por amarnos de la manera que nos has amado, hasta entregarte en la cruz para vencer al enemigo y que en ti tengamos esa libertad. Gracias porque en la cruz lo despojaste y le quitaste toda autoridad. Señor, en esta noche confiamos en esa victoria. Y quiero, Señor, pedirte en esta noche que a cada uno de nosotros que estamos aquí nos muestres si hay puertas abiertas. Nos muestres
Si hay lugares donde le hemos estado dando al enemigo autoridad, derechos para que se meta, hoy queremos, Señor, ser libres. Hoy queremos ser libres.